Vamos a entonces estar por terminar la práctica 1, revisando algunos de los aspectos generales de la práctica. En primer lugar, pues quería mostrar una de las facilidades del uso de la PDL, y es el hecho de que, como les comentaba, ustedes en el proceso de edición del modelo podían ir revisando el historial de la sesión, el Session Editor, o podían ir revisando el bloc de notas, el bloc de log en la carpeta del directorio de trabajo, y se iban a dar cuenta que ese documento o esos ficheros se iban actualizando a medida que ustedes desarrollaban el modelo, generando un código APDL, ¿cierto? El código APDL, que viene de ANSYS Parametric Design Language, lo que permite es programar modelos de elementos finitos para ser ejecutados por lotes, por ejemplo, en batch, desde la ruta de comandos. Yo pudiera, en la ruta de comandos de Windows, llamar a ansys.exe a la aplicación y decirle que el fichero input es, por ejemplo, este fichero .mac, que es un fichero de texto plano. Yo le pongo la extensión .mac, pero finalmente es un fichero TXT. Ese fichero macro contiene las instrucciones en APDL por cada uno de los módulos que van construyendo el modelo. Entonces, aquí tengo el ejemplo para eso. Obviamente, pues yo le puse unos títulos con comentarios para irlo, digamos, anotando, pero por defecto, pues no hacen falta, ¿cierto? Él básicamente va a leer lo que tiene en los comandos de entrada a los módulos. En este que tenemos un slash, identificamos la entrada al preprocesador. Con un slash, con finish salimos de ese módulo. Vamos a marcarlos. Con finish salimos, con slash entramos a solve, salimos de solve. Con slash post 1 entramos a postprocesamiento de resultados y aquí salimos de ese módulo. Bien, ¿qué sucede en cada uno de los módulos, por ejemplo? En preprocesador, ya este lo habíamos visto en clase, element type, definimos el tipo de elemento, va a ser el plain 42, que como les comentaba, ya no está disponible en la interfase, pero por legacy, para compatibilidad con códigos desarrollados anteriormente, mantienen la disponibilidad del elemento y sus opciones de configuración. Aquí está donde le decíamos que va a utilizar tensión plana con espesor, que sería esta opción, que va a quitarle funciones jerárquicas, van a ser funciones lineales normales, y este es el comando de real constants, donde lo que hacemos es definir el espesor de esa tensión plana, ¿cierto? Aquí están las propiedades del material, identificamos módulo de ion, módulo elástico y coeficiente de Poisson, que son los dos parámetros que hacen falta para definir un material. Y estos pues son comandos por defecto que se cargan en la interfase. Aquí no definimos nada, sino que él define eso por defecto cuando cargamos el material. Para la geometría igualmente, aquí tenemos los key point, las líneas, el arco. Aquí con este comando line select seleccionamos todas las líneas, y con area line all le decimos que genere un área con todas las líneas seleccionadas. Aquí viene una de las utilidades quizás del modelo, y es que cuando lo hago en APDL, estos valores, que son las coordenadas de los puntos, por ejemplo, se pueden parametrizar. Entonces yo puedo definir unas variables al principio del código, por decir algo largo, ¿vale? Y decirle entonces que aquí, donde corresponda, pues no lo vamos a hacer, pero largo igual a un número, que puede variar, o lo puedo editar, o lo puedo generar en algún programa, y ese número pues va a cambiar las coordenadas. Esta es una variable que va a estar, digamos, parametrizada en estas coordenadas, y yo puedo generar esos ficheros
para que vayan cambiando las dimensiones del modelo, para que vayan cambiando las propiedades del material, etcétera. Cualquier parámetro que se pueda modificar en la interfase. Aquí generamos el área, luego de la geometría hacemos la topología. Recuerden que por un lado están las entidades geométricas, líneas, key points, áreas, volúmenes. Luego generamos nodos y elementos. Entonces, en el módulo de mallado tenemos lo que hicimos en la práctica, que era asignar unos key point, unos tamaños de elemento en key point. Entonces, en las esquinas, un tamaño de elemento key point element size, ¿vale? Que es el comando para seleccionar en esa entidad geométrica. Le decíamos que cada uno de esos key point tenía un tamaño diferente, ¿cierto? Eran las esquinas. Que lo mallara, este es el comando para mallar áreas, para mallar volúmenes, pues es similar, es vmesh, 1, entonces malla el área que le digamos en este argumento. Este es el comando que ya no se encuentra disponible por defecto en la interfase, pero pues también se puede ejecutar por legacy, que es reordenar el ancho de banda de la matriz K, ¿cierto? Que no hubiera elementos que hicieran que la matriz no fuera sparse, que fuera en banda. Entonces, aquí ya terminamos de definir la malla. Lo siguiente que se puede hacer en Solve o en preprocesador es la definición de las cargas. Entonces, aquí tenemos el tipo de análisis, que se puede o no definir, ese no es necesario que se monte. Y estas sí son las condiciones de contorno. Dirichlet, o displacement más bien, displacement in lines. Entonces las líneas 1 y 4 tienen un desplazamiento de simetría, esa es la condición. También puedo hacerlo en X o en Y y poner unos valores de acuerdo a los argumentos de esta función de L. Y esta es surface load condition. Entonces, carga de presión en una superficie que va a ser lineal. Entonces, la carga superficial lineal en la línea 3, que es la parte superior, va a ser una carga de presión y la magnitud va a ser 1 por 10 a la 8. O sea, ahí recuerden que no tenemos unidades, entonces aquí estamos hablando de 100 a la 6 pascales, por ejemplo. Este es el comando que transfiere las cargas geométricas a la topología, lo que habíamos comentado de pasar las cargas de presión de la línea a los nodos y elementos, a los nodos particularmente que están sobre esa línea. Y bueno, digamos que la idea para avanzar un poco es que luego entran al solver, resuelven y luego pueden graficar todas las tablas y figuras y paths que creamos. ¿Dónde están dónde están estos comandos? ¿Dónde están estas funciones que estamos ejecutando? Pues ustedes pueden aprenderla, a construirlas y pueden verlas en ese mismo modelo que ustedes tienen, recuerden, en la carpeta donde están trabajando. Voy a mirar aquí un momento donde tengo yo el directorio de trabajo abierto. No lo veo aquí. Borrar, listo. Entonces, en esa carpeta, si yo la reviso, hay un fichero, las extensiones por defecto pueden que les aparezcan ocultas, ¿no? Entonces yo les había dicho que uno en opciones de carpeta de Windows puede activar extensiones, identificar el fichero log, y bueno, ese fue el que yo ejecuté. Tiene algunos comandos que son distintos, ¿no? Esto es como, digamos, ruido, basura. Cuando yo hago, por ejemplo, acerco o alejo la figura, pues eso son operaciones de zoom. Él hace operaciones de replot, etcétera. Pero ahí en medio sí van apareciendo los comandos. Entonces, entrar al preprocesador, ¿vale? Definición de los elementos. Aquí habíamos creado uno. Luego habíamos mostrado la creación de un segundo elemento, ¿vale? Este es el número del elemento y este es el tipo de elemento. Yo puedo tener varios elementos cargados en mi modelo, aquí cargamos 2, ¿de acuerdo? Y
entre el ruido pues de lo que va apareciendo. Por eso es bueno, si quiero ver cómo se ejecuta el comando, ejecutarlo, realizar la operación e inmediatamente después ir al Session Editor o ir a este fichero y mirar qué fue lo que apareció. Entonces, pues normalmente aparecen los últimos comandos ejecutados, y aquí tenemos, por ejemplo, lo de Real Constants, materiales, etc. Para ejecutarlo, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo, por ejemplo, copiar este fichero en un path, ¿vale? Recuerden que ahora mismo estoy en un directorio de trabajo donde él encuentra la información. Entonces, si voy a borrar, yo puedo pegar el comando acá, ¿vale? Tengo el comando .mac. Aquí puedo ejecutar ese comando, práctica 1.mac, y él pues ejecuta sus comandos automáticamente, o yo puedo copiarle y pegarlos, ¿vale? Aquí pues puse unas pausas para que fuera ejecutándose. Bueno, me imagino que hay otras formas de hacerlo, yo encontré en ese momento, luego vi que había otras, pero ya lo dejé así. Entonces, la idea es que yo pueda ejecutarlo con pausas y con solicitud de entrada de información. Sí, esos mensajes emergentes también me permiten entrar valores para ir cambiando el código a medida que se ejecuta. Entonces, pues, otras opciones para programarlo, pero básicamente aquí se ejecutó todo el procedimiento. Hay una cosa que quería mostrar. Bueno, vamos a mirarlo aquí en el fichero. Y es el comando que creo que en la última versión que les pasé no está ese comando ejecutado. A ver, ¿dónde estamos aquí? En el macro. Bueno, como les decía, aquí está lo de representar deformaciones, tensiones, etc. Y al final tenemos, después de revisar el porcentaje de error relativo, que es del casi 20%, este comando se puede ejecutar por interfaz en la última versión nuevamente. Lo habían quitado en una versión intermedia, así que puede que les funcione o no, dependiendo de la que tengan instalada. Bien, pero en esta última sí funciona, y lo que vemos es un comando de adaptatividad de malla. Entonces, ¿qué significa esto en palabras? Voy a adaptar la malla para bajar el error, ese error relativo del 20%, lo voy a tratar de bajar por debajo del 1%. 1% o menos, ¿de acuerdo? Y lo voy a intentar hacer en 5 iteraciones o menos. Si llego a las 5 iteraciones y no he bajado el error hasta por debajo del 1, pues me muestra lo último que calculé. Y si logra hacerlo antes, pues no ejecuta sino 1, 2 o 3 iteraciones. Aquí en el menú de la Output, ¿dónde está? Aquí en Output, que es la ventana negra, se va viendo la evolución de ejecutar ese comando. Entonces, si alcanzan a leer, aquí estamos con la primera malla, que la resolvió con un 19%, en esto que estoy señalando acá. Luego refinó la malla, y eso lo hace automático. Yo ahí tengo unas capturas de lo que se va viendo, pero él básicamente no me deja detener a revisar cada malla, porque él las calcula y sigue con la siguiente. Entonces, la siguiente bajó el error a 7, la siguiente bajó el error a 2%, aquí vuelve a subir un poco porque el refinamiento no le funciona. Cambia con el proceso de optimización de malla, y que está basado en gradientes y cosas, cambia y luego lo logra bajar a 1.22. En la quinta iteración llegó a 1.31. Si se dan cuenta, no bajó por debajo del 1% de error, lo redujo bastante. ¿Y cuál es el efecto de esa reducción? Pues que él va adaptando la malla. Miren, chicos, esta es la malla. Bueno, ahí no sé qué tan bien se ve, esperen si yo verifico. Bueno, ustedes la ven más o menos con cierto detalle por la transmisión en la clase, pero en el computador se ve bien el detalle de los elementos. Vamos a tratar de darle zoom, donde él pone elementos más grandes en la zona lejos de los concentradores, y en la zona del concentrador le voy a hacer zoom aquí, pone elementos mucho más chiquitos, ¿vale? Entonces él va cuadrando ese elemento.
de manera que vaya refinando, vaya poniendo más elementos lineales, más elementos finitos en las zonas de altos gradientes y menos donde haga menos falta. Con eso optimiza el uso de los recursos computacionales buscando disminuir el error sin aumentar demasiado el número de elementos. Entonces, adaptatividad, el comando es adapt y básicamente lo que hace es tratar de optimizar el uso de los elementos en la malla. Bien. Esto lo veremos en el último capítulo. O sea, aquí volveremos a hablar, allá volveremos a hablar del SPC y les comentaré nuevamente cómo se puede plantear una estrategia muy sencilla de adaptatividad con el código que ustedes tienen de MATLAB. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Vale. No, señor. Listo, perfecto. Luego, lo otro que les iba a mostrar, antes de continuar con la práctica 2, era cómo podemos hacer lo mismo con con la interfase del Workbench. Recuerden que habíamos dicho que teníamos 4 GUIs o teníamos varias GUIs ahora mismo en ANSYS. Teníamos, digamos que esta que es mecánica, la PDL. También podríamos pensar en el código como una forma de interfase de usuario, ¿cierto? Usar código puro. Entonces, APDL, esta interfase de APDL gráfica, el Workbench, AIM y Discovery Live, ¿vale? AIM y Discovery son muy recientes. Discovery es del año pasado, de las últimas versiones, y trata pues de plantear el paradigma de simulación en tiempo real, ¿de acuerdo? Workbench es, digamos, la siguiente a esta que estamos estudiando en clase. Es una interfaz muy parecida a un software CAD, a SolidWorks, por ejemplo, o un software de dibujo tradicional, donde, bueno, vamos a abrirla, donde la idea es que tenemos un espacio de trabajo, ¿vale? Donde nosotros podemos, por defecto aparece así, vacía, vamos, aparece vacío el canvas o el espacio de trabajo, con también módulos que yo puedo utilizar, ya sea con sistemas completos o con componentes de esos sistemas, ¿vale? Un sistema completo hace referencia al resolver una física. Entonces aquí está fluidos, electromagnetismo estructural, problemas acoplados, problemas interfaz, fluido, estructura, etc. Y en el caso nuestro estamos haciendo referencia a un problema estático estructural, elástico lineal, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, escogemos el módulo que queremos utilizar y aquí porque lo hace tan pequeña, listo ya. Escogemos el módulo que queremos utilizar y tiene diferentes componentes. Las componentes también están asociadas aquí abajo, ¿no? Entonces yo puedo tener componentes independientes de la geometría, puedo tener componentes para módulos accesorios, por ejemplo, para materiales compuestos, tengo ANSYS Composite Pre-Post, que son preprocesador para definir laminados de un material compuesto o postprocesador para mirar las propiedades de los laminados. Tengo herramientas, por ejemplo, esta que genera rotores o impellers o turbinas en elementos de rotodinámica, módulos diferentes para CFD. Yo les comentaba que para CFD ANSYS compró CFX y compró Fluent, que son dos tecnologías distintas de elementos finitos, perdón, de volúmenes finitos para mecánica de fluidos, y bueno, ya las incorpora a la interfase. O puedo directamente escoger un modelo, un sistema completo de fluidos, ya sea con CFD o con Fluid o con otra tecnología. Bien. Bueno, digamos que aquí
hay mucho que explicar, pero la idea es que después de que se escoge el módulo, en este caso el sistema estático estructural, yo puedo entrar a definir las propiedades del material en Engineering Data. Aquí tenemos por defecto un material cargado que es acero estructural, o yo puedo escoger otros tipos de elementos o puedo agregarle. Este estructural steel tiene toda la información ya predefinida, ¿no? No solamente las propiedades elásticas, sino también los modelos elastoplásticos, las propiedades para fatiga, propiedades térmicas, atención, compresión, etcétera, ¿cierto? Pero yo puedo también crear un material nuevo o puedo escogerlo desde algún tipo de modelo que yo ya tenga más o menos previsto. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, ¿vale? Que estos materiales nuevos yo los puedo buscar desde librerías de materiales, ¿vale? Entonces aquí tengo muchísimos materiales ya preconfigurados. Por ejemplo, miremos un material compuesto. Aquí tenemos fibras de carbono Prepex de diferentes categorías, fibras de vidrio, fibras de carbono unidireccional, tejidas, ¿vale? Entonces todas estas propiedades, pues hay una referencia, me indican de qué tipo de propiedades hablamos, etcétera, y yo lo puedo utilizar. También está la opción, recientemente ANSYS compró Granta, yo no sé si en metalurgia lo has utilizado. Metalurgia precisamente compró también licencias de Granta que pudieran interactuar con estas licencias de ANSYS. No, profe, yo hasta el momento no lo he tenido que usar. No las has tenido que usar. Bueno, yo sé que Metalurgia lo compró para pregrado y posgrado y es una herramienta que permite, antes se llamaba EduPack, ¿vale? Que si alguien lo conoce con ese nombre, de pronto le suena también, EduPack. Granta Design es una herramienta para selección de materiales. Entonces tiene unas librerías inmensas de materiales existentes con proveedores, precios, etcétera. Y además tiene mapas, unos gráficas, unos mapas visuales que me permiten, de acuerdo a las propiedades que busco, seleccionar los materiales conocidas unas características deseadas. ¿Bien? Entonces, bueno, eso también es muy interesante y como les dije, pues ya se incorporó también a la suite de ANSYS. Aquí hay un pequeño módulo de Granta, pero si se tiene la licencia completa, pues ya se tiene acceso a toda esa librería. Bueno, aquí, como les digo, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Simplemente modelo elástico lineal. Entonces, me hace falta esto. Cerramos aquí. Bueno, espérate, vamos a seleccionar este, borremos este nuevo que puse, o hagamos el ejercicio nuevo y definámosle que va a ser un material elástico lineal, ¿cierto? Yo también puedo configurar aquí todos los modelos de material e irlos como agregando. Si se fijan, bueno, ahí no les mostré, pero lo que hice fue seleccionar el modelo isótropo elástico lineal y lo arrojé sobre el material nuevo. Hubiera hecho lo mismo para ortótropo, anisótropo, para modelos hiperelásticos, viscoelásticos o para agregar otras propiedades. Por ejemplo, si quiero lo de fatiga, pues me meto por aquí en Life y le puedo agregar las curvas SN para que el material pues, sepa cómo se debe comportar cuando tiene ciclos de carga, ¿cierto? Pero este es el más sencillito, que es como el que hicimos en la práctica 1. Seleccionar un material elástico lineal allá en Material Models. ¿Qué me pedía Material Models? Únicamente el módulo de ion y el coeficiente de Poisson, ¿se acuerdan? Entonces yo aquí puedo seleccionar 200 gigapascales, ¿vale? Y 0.3 de Poisson. Si ustedes se fijan, esos dos estaban en amarillo. Cuando en amarillo indicando que debo darle esa información para que él construya el modelo. Cuando yo introduzco esa información, él completa los otros dos parámetros elásticos, que son el módulo de compresibilidad y el módulo cortante, la G. Recuerden pues que la G es el 80%, el 40% de la E, aproximadamente, ¿cierto? Miren que eso depende del módulo de Poisson. Nosotros en resistencia explicamos que para la mayoría de materiales el Poisson es 0.3, ¿cierto? Cercano a 0.3. Entonces,
Dependiendo de eso, yo puedo tener una aproximación del módulo G, y nosotros por lo menos en clase lo trabajamos al 80 gigapascales. Aquí con el 0.3 dado y con ese módulo elástico, pues nos da el valor exacto del módulo cortante G y del de compresibilidad. Bueno, ahí tenemos ese material definido, que es el proceso semejante a Material Models en la práctica en APDL. Luego para Geometry tenemos dos opciones. Yo puedo utilizar dos interfaces CAD en el Workbench. En las últimas versiones, lo nuevo, estos, como les dije, compran tecnología, compraron Space Claim y lo pusieron por defecto. Si yo por defecto le doy clic, me va a utilizar esa interfaz y por eso está en negrita. Puedes utilizar la interfaz anterior, que era Design Modeler, entonces le doy clic aquí. Ustedes pueden luego también ver tutoriales de ambas interfaces y utilizar la que más les parezca. Son diferentes paradigmas de CAD. Design Modeler está basado en generar líneas, sketch, luego extrusiones, muy similar a Solid. Bueno, no sé si eso lo han escuchado, pero en CAD hay diferentes paradigmas de dibujo. En AutoCAD, por ejemplo, uno definía, como se hizo en APDL hace unos años, los puntos, luego conectaba líneas, luego generaba áreas, luego volúmenes, uno más simplificado, ¿cierto? Y eso implica ciertas jerarquías en el árbol de dibujo y toda la cosa. Este es más parecido a Solid, y luego el Space Claim está basado en digámoslo, arreglar volúmenes, ¿cierto? En construir volúmenes a partir de pegarle cosas, quitarle, hacerle huecos, etcétera. Y está bueno, digamos que es muy interesante hoy en día porque está muy dirigido a arreglar y preparar volúmenes que vienen, por ejemplo, de herramientas de digitalización, ¿cierto? Entonces, muy enfocado en arreglar, por ejemplo, ficheros STL que vienen de un software de segmentación de imagen, por ejemplo, de imagen médica, o de un escáner 3D, de estas herramientas para digitalizar y hacer reingeniería, o, bueno, herramientas similares. Entonces, para ese tipo de modelos, pues SpaceClaim funciona bastante bien también. Finalmente son herramientas de dibujo. Entonces, pensando en la práctica que hicimos, pues aquí voy a tratar de hacerla rápidamente, ¿no? La idea es que uno en la interfase genera un sketch del plano. Sobre ese sketch puede dibujar. Aquí no le vamos a poner demasiadas restricciones, pero aquí tenemos, digamos, las opciones para generar geometrías, para modificar, para acotar y poner restricciones, ¿vale? Luego lo ven con detalle, pero lo primero que haremos es generar, por ejemplo, el contorno exterior. Podemos generar un círculo, ¿vale? Y puedo decirle que lo voy a modificar haciendo recortes de lo que no quiero que vaya en mi modelo, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí recorté eso y ahí el sketch ya es un contorno continuo de la línea que vamos a graficar. Yo puedo cambiar las dimensiones con general o con cotas horizontales, verticales, y esa cota aparece aquí. Entonces, si yo quiero modificarlo, pues simplemente le digo un nuevo valor. Bueno, aquí lo hizo para el otro lado, ¿no? Ahí fue un error quizás de cómo lo armamos. Bueno, más fácil, ahora mismo para arreglarlo, más fácil acotar aquí a este lado, ¿no? Entonces le digo lo mismo, 25, y lo va a alargar. Quitemos esta. Voy a quitarla.
Vale. Bueno, entonces ahí ya hace la modificación. También puedo cambiar el radio, etcétera. Después de tener el sketch con las dimensiones que quiera y poniéndolo quizás paramétrico incluso, aquí cometí un error. Faltó algo antes de entrar acá. Voy a cerrarlo. ¿Vale? Hay un problema y es que vamos a... Bueno, ¿cómo hago? Debo borrarlo, creo. Voy a volver a hacer esto rápidamente y ya les comento cuál fue el problema. Resulta que nosotros vamos a trabajar un modelo 2 dimensiones, ¿vale? Entonces, antes de entrar aquí, ¿vale? Al Design Modeler, ay no, le doy clic, momento. Tenía que darle con el otro. Ya se puso lento. Debo configurar, antes de entrar al Design Modeler, debo configurar que mi modelo va a ser 2 dimensional. Porque por defecto está en 3 dimensiones y luego no me va a dejar correctamente definir el modelo en tensión plana o deformación plana, dependiendo de lo que seleccione, ¿vale? Entonces, un momento que esto, ¿dónde está? Aquí abrí por defecto, por error abrí la otra interfaz que les comenté antes, que es otra interfaz de dibujo, es el Space Clean. De esto hay muchos tutoriales, también tenemos tutoriales aquí en la escuela que les podemos pasar. Hay muchos tutoriales para trabajar esos modelos. ¿Vale? Vamos a cerrarlo porque lo cambié de herramienta, entonces más fácil volver a ponerlo. Vale, aquí en Geometry podemos dar propiedades y tenemos la configuración de cómo se va a trabajar la geometría. Por ejemplo, aquí que aparecen. Cuando yo importo, yo también puedo vincular esto con SolidWorks. Cuando ustedes lo instalaron, yo no sé si se fijaron, él les preguntaba si tenían algún CAD instalado y dependiendo de lo que ustedes tuvieran, CATIA, Solid, ProEngine, bueno, tiene un montón de herramientas de interfaz, les permitía configurar en ese momento las herramientas y aquí configurar algunos parámetros para interactuar con esas herramientas. Los prefijos para las variables parametrizadas, por ejemplo, en SolidWorks. Únicamente nos vamos a fijar ahora en cambiar esto de 3D a 2D, porque vamos a hacer tensión plana, ¿vale? Entonces, ahora sí puedo entrar al módulo, ¿de acuerdo? Ahora sí puedo entrar a Design Modeler, que lo va a utilizar en 2 dimensiones y me va a permitir pues, hacer el tratamiento del problema correctamente. Entonces repito rápidamente, genero un sketch. Sobre ese sketch voy a dibujar la geometría, ¿vale? Entonces generamos el polígono, el rectángulo que quiero y el círculo para definir la placa con agujero. Luego lo modifico con trim. Quitamos los pedazos de geometría que no quiero que estén, ¿de acuerdo? Y luego con F7 ajusto la imagen y luego lo que vamos a hacer es generar una superficie. Yo aquí puedo crear volúmenes, entonces tengo opciones para extrusión, digamos, sólidos de revolución, barrido, para generar volúmenes, estos comandos de aquí, o puedo crear una superficie desde volúmenes, ¿vale? Entonces, Surface, que es lo que utilizamos nosotros, vamos a generarlo con este sketch. Le digo Apply. Aquí lo que hizo, aquí en amarillo, en un rayo amarillo, no sé si lo alcanzan a ver bien, Surface tiene un rayo amarillo que me indica que ese comando todavía está pendiente de ejecutar cosas. Y aquí me estaba avisando que necesitaba seleccionar el sketch. De hecho, si quieren lo vuelvo a hacer. Yo puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, yo aquí le digo que seleccione este. Si tuviera otro, lo puedo cambiar. Le digo que lo seleccione y me dice que va a generar ese comando con este sketch, con el sketch 1, ¿vale? Cuando ya está listo esto acá,
que no me pide nada, le digo que con el clic derecho genere la superficie. Esa superficie, bueno, aquí ya estamos listos. Puedo cerrar el Design Modeler y me transferirá esa superficie a mi modelo, a mi sistema que estoy creando en Mechanical, en Workbench, Static Structural. Lo siguiente es ir al modelo, donde configuraremos la malla, cargas, etcétera. Esto sí es ya entrar a Mechanical, pero no a PDL, sino a Mechanical de Workbench. Entonces abre la otra interfase. De acuerdo. Vamos a ocultar esto. Abre la otra interfase. Tarda un poco, no sé por qué. Listo. Y aquí tenemos entonces, revisando de arriba para abajo todo lo que vamos a modificar. Bueno, aquí podemos definir el espesor, ¿cierto? Nos dice el tipo de material también. Nos dice cómo vamos a trabajar. El espesor lo cambiamos aquí. Bueno, aquí tiene un espesor muy grande. Pongámosle, no sé ni qué medidas quedaron. Esto está en metros. También puedo, bueno, en Workbench sí tengo sistemas de unidades. Entonces, aquí ya lo cambiaron. Antes aparecía aquí. Vamos a buscarla en esta versión. Una de las desventajas de estas interfaces es que las cambian cada año, ¿no? Entonces, si tienen una versión de un año o 2 años anteriores, se fijarán que es diferente. El menú de unidades. Profe, para ahí le puede dar clic ahí abajo en la derecha inferior donde están las unidades. Ahí Aquí, le da aquí. Ah, y vale, le da aquí ya ahí. están. Sí. Entonces, aquí yo puedo cambiar el sistema o definir uno personalizado, ¿vale? Como les decía, el APDL que vimos en la práctica no tiene unidades. Aquí en Workbench sí puedo tener unidades desde el Design Modeler hasta ya luego este que sería el Mechanical, donde voy a resolver el modelo. Entonces, bueno, aquí está por defecto en un sistema métrico normal, metro, kilogramo, newton, etcétera. Entonces, aquí la figura, cuando la trajimos, con las cotas que pusimos, quedó en más o menos la escala que vemos aquí de 10 metros, ¿vale? El espesor está de 1 metro, pongámosle por ejemplo 0.5. Recuerden que esto se supone que es tensión plana, entonces, bueno, aquí la idea es, posteriormente a esto, poder revisar también el material. Habíamos creado uno antes, puedo volver a crearlo y reasignarlo o continuar con este Structural Steel, que para el caso que nos acoge, pues da igual, porque estamos mirando cómo se utiliza, ¿cierto? Mesh, lo mismo, puedo generar una malla automática, ¿de acuerdo? O puedo insertar comandos de refinamiento. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, similar a lo que hicimos, que refinen ciertos puntos o sizing para que me cambie el tamaño de la malla en algún sitio. Entonces hagámoslo solo para un punto. Digámosle que el tamaño aquí va a cambiar, ¿vale? Entonces, selección, le decimos que en esa esquina, ¿vale? Un vértice, quiero definir un tamaño de elemento. Entonces, miremos allí un tamaño que sea razonable. Si tenemos escala de, eso mide 10 metros, pongámosle tamaños de 0.2, a ver qué nos sale. 0.3, ¿listo? Y un tamaño de esfera para indicar más o menos cuál es la esfera de influencia. Entonces, pongámosle, ¿cuánto le pondrían ustedes? Pongámosle 2 metros, por ejemplo. ¿Qué efecto tiene esto? Miren que el rayo cambió otra vez a pendiente, ¿cierto? El estado pasa de verde, que es el chulo, que ya está listo, a pendiente con el rayo amarillo, porque modifiqué algo en la malla, entonces yo la puedo actualizar o regenerar, ¿vale? Entonces él va y refina la malla con las características que le di, ¿cierto? Miren que este es un poco más, bueno, este lo hice
como les comenté, definiendo el radio de influencia de la esfera y un tamaño cerca de esta esquina. En la otra hicimos algo similar, le dimos valores en las 5 esquinas, en las 4 esquinas, y él pues trató de ajustar la malla a esos valores que le pedimos. Luego, bajando, miren que ya esto está listo, Coordinate Systems son para crear triadas. Esta está por defecto, pero puedo tener sistemas auxiliares, como vamos a ver en la práctica que empezamos hoy, ¿vale? De hecho, pues me estoy demorando mucho en esto para terminar. Vamos a tratar de terminar para mostrar rápido lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué nos faltaría en el modelo? Pues ya tenemos la malla, material, geometría, etcétera. Nos falta cargas y resultados. Entonces, en Static Structural aquí me indica que pues tengo cosas pendientes. ¿Qué debo hacer? Insertar las condiciones de contorno. Entonces yo puedo insertar, aquí también están arriba, yo puedo insertar primero los desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces, displacement, ¿vale? Aquí tengo varios tipos. Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo insertar un desplazamiento en una línea, ¿cierto? Como lo hicimos. En el caso nuestro dijimos que era simetría, ¿cierto? Y yo les dije que simetría era una condición de restringir el desplazamiento normal a esa línea. Entonces, en este caso, es poner el desplazamiento en X en 0. ¿Vale? Podría coger la otra línea de abajo y ponerla en desplazamiento en Y en 0. O puedo poner la condición que aquí es de simetría, que se llama el efecto igual. El efecto que es igual, ¿cuál sería de estas? ¿Alguno le suena? Fixed, fijo. Este es un empotramiento, ¿vale? Este es restringir rotaciones, rotaciones y traslaciones. Entonces, esto es como para una viga empotrada, un empotramiento. Entonces, fijo los 6 grados de libertad en un nodo, 3 desplazamientos y 3 rotaciones para un problema que vaya a resolver, ¿cierto? Si es 2 dimensiones, pues serían 2 desplazamientos y una rotación. Esto es empotramiento. Este es desplazamientos, como acabamos de ver, que es en X y en Y. Como solamente es en 2D, si se fijan que aquí no me dio la opción de Z, porque antes de entrar al Design Modeler, yo le dije que iba a ser en 2 dimensiones, él ya me lo volvió todo en 2 dimensiones. Si no hubiera hecho eso, aquí me aparecían en Z y me aparecían otras cosas más. Remote Displacement son desplazamientos aplicados en puntos lejanos que suavizan el cumplimiento de la restricción. Bueno, ahora les voy a mostrar un recurso que pueden utilizar y ahí van a tener muchas explicaciones de esto. Obviamente no lo explicamos todo en un solo momento, pero les explico este que es Frictionless Support, un soporte sin fricción. ¿Qué es un soporte sin fricción? Que me puedo mover, vamos a ponerlo aquí, este lo vamos a utilizar allí. Soporte sin fricción es que desliza, ¿cierto? O sea, se puede mover en X, ¿vale? Se puede mover en X. Recuerden que aquí tenía que restringir en E. Frictionless Support, se puede mover en esta dirección en X, pero no se puede mover en Y. Es un soporte sin fricción. Eso es lo mismo que una condición de simetría en la práctica, ¿vale? La teoría me dice que es desplazamiento normal, el Frictionless Support hace lo mismo. Restringe el desplazamiento normal y ya tengo. Eso es útil, por ejemplo, si ese plano no fuera en X uni, sino que fuera un plano inclinado, ¿cierto? Si fuera un plano inclinado y tengo que poner una simetría, hombre, no la puedo hacer con displacements como hice con el otro, ¿cierto? No la puedo hacer así porque se me complica la cosa. ¿Cómo lo restringo cuando no es 0 en toda la coordenada, sino que es una función distinta de 0? Yo puedo arreglármelas con una función, pero más fácil, hago frictionless support. ¿Listo? ¿Qué me falta? La carga, ¿cierto, chicos? Ya tengo simetría en este lado, simetría en este lado, me falta la tracción. Entonces, agregamos. Aquí tenemos diferentes tipos de cargas también. Miren que pues, todo este bloque básicamente se basa en condiciones de contorno. Ponemos la presión en esta línea, le decimos OK y le ponemos un valor. Pongámosle 100 megapascales o algo así, no sé, cualquier valor. 100 megapascales.
Listo. Aquí creo, bueno, el signo creo que debe ser negativo para que sea atracción, si no por defecto es a compresión. Ahora nos vamos a dar cuenta. Lo mismo que en la otra interfase, ¿no? Listo, chicos, aquí ya está todo terminado. Miren que aquí ya no me pregunta, cambió el estado, ya no es un interrogante porque ya digamos que tengo un problema que puedo resolver. Puedo resolverlo, pero ahora mismo no me va a resolver nada, ¿cierto? Porque no le he pedido que me muestre cosas. Entonces, aquí en solución, puedo insertar las cosas que quiero visualizar. Puedo insertar, por ejemplo, deformaciones totales. Voy a insertar, por ejemplo, la tensión de von Mises, equivalent von Mises. Puedo insertar, ¿cuál otra vimos? Bueno, la tensión en dirección. Entonces esa sería una normal. Stress, ¿dónde está? Normal. Y le voy a decir que me la dé en dirección vertical, ¿vale? O sea, sería sigma I en mi sistema de referencia, ¿vale? Y ahí puedo insertar muchísimas cosas. Aquí también pudiera hacer lo de los paths, etcétera. Rápidamente, y para poder avanzar en la clase, aquí lo que hacemos ya es resolver, ¿de acuerdo? Y él me va a actualizar todas estas cosas que tengo pendientes. Me va a mostrar los resultados. Miren que es mucho más intuitivo, pero en cierta forma es más caja negra. O sea, si se fijan y lo piensan en un momento, aquí nunca nos preguntó el tipo de elemento, ¿cierto? Nunca nos preguntó cosas del solver, etcétera. Él es muy automático. Aquí tenemos entonces los desplazamientos. Yo puedo animarlos también. Miren la atracción, ¿de acuerdo? A medida que se carga, aparecen los desplazamientos y a medida que se carga, los concentradores de tensión también, ¿vale? Ahí tenemos la diferencia entre von Mises y la tensión normal en dirección vertical, que tiene una distribución ligeramente distinta, ¿cierto? Recuerden que von Mises es multiaxial, entonces por eso tiene esos colores distintos en esta zona, que es posible que les hayan salido a ustedes cuando hicieron la representación. Vale, entonces ustedes ya luego pueden revisarlo por su cuenta y mirar los valores cómo cambian respecto a la versión APDL. Van a ver que pues es más o menos la misma situación. Obviamente no les va a dar lo mismo. Otra cosa interesante que se puede hacer aquí es, y para comentar lo último que comenté en la de APL, que era lo de adaptatividad, es insertar un criterio de convergencia. ¿Vale? Ese se hace, a ver, ¿dónde está? Que no lo veo. Bueno, aquí en Strain Energy podemos ver la energía y también tengo medidas del error, ¿vale? Por aquí tenía algo de error. El error en energía de formación, que es como lo que les había comentado yo en la otra práctica. Y luego puedo insertar una convergencia, que tiene un significado similar a lo que vimos en la otra, y es que le voy a decir que alcance un valor, ¿de acuerdo? Alcance un valor del 1% en un, por ejemplo, un 5% en un número de iteraciones, ¿vale? Tipo máximo, bueno, aquí, no sé por qué, me falta algo aquí, esperen un momento. ¿Dónde está el número máximo de iteraciones? Aquí creo que está. Entonces, aquí defino el objetivo, ¿de acuerdo? Y el número máximo de iteraciones lo defino acá. Él va a estar refinando con diferente intensidad, digámosle de 1 a 3 que refine rápido, ¿cierto? Ojo que refinar rápido pues tiene unos impactos en el condicionamiento numérico, entonces hay que aprender un poco a jugar con eso. Hay 3 niveles de intensidad para refinar adaptativamente y le voy a decir que lo haga, bueno, hagámoslo 3 veces, a ver hasta dónde llegamos, que refine intensamente hasta 3 veces y resolvamos para ver qué nos muestra.
Bueno, alcanzó, a ver, ¿qué fue? ¿Qué le pasó? Vamos a Solution Statistics. Está mostrando esto raro. A ver, ¿cuánto llegamos? Bueno, ahí si se fijan ustedes, él refinó la malla un poco más en otras zonas y la convergencia en la segunda iteración, porque le puse muy bajo, 5%. Lo pongámosle un 1% para ver si se puede ver algo más. Solamente hizo un punto y ya llegó con un cambio muy pequeño. De hecho, aquí no nos va, aquí lo va a hacer muy rápido porque esa malla es muy sencilla. Vale, aquí ya lo hizo. O sea, si se dan cuenta, él encuentra que el error para este workbench, el error está cambiando de una malla a otra casi en nada, ¿vale? Casi en nada. También puedo mirar la convergencia en otro parámetro para ver si cambia distinto. ¿Qué diferencia hay con lo que estamos haciendo nosotros en el APL con adaptatividad? Aquí dice convergencia en deformación, que puede ser diferente a convergencia en tensiones, ¿vale? Y que es diferente a convergencia en energía o en error de norma energética, que es el que hace el APL cuando hicimos el comando adapt. Entonces, son diferentes formas de refinar la malla. Ustedes pues lo van a ir explorando también un poco por su cuenta, pero la idea es que aquí tengo las herramientas para plantear esos procesos adaptativos, ¿vale? Entonces les mostré dos, uno que es en el APDL, haciendo adapt 5.1, con este comando que tenemos aquí anotado, y esta es convergencia en energía en norma energética, convergencia en energía, en esa energía de formación elástica, ¿vale? Que es, como veremos en algunas clases, la ideal, porque esa converge monotónicamente y me dice, pues, como en general, cómo se comporta todo el modelo. ¿Qué pasa con esta convergencia en desplazamientos? Él solamente está mirando el desplazamiento máximo, entonces solamente se está fijando en estos puntos de aquí, no le importa qué está pasando por acá abajo. Ahora pensemos, si hago convergencia en tensiones, que también puedo insertar convergencia en tensiones, donde está aquí, insertar convergencia en tensiones. ¿Qué diferencia va a tener? Que el criterio es máximo o mínimo, ¿cierto? Máximo o mínimo. Entonces él ahora va a pasar de fijarse en desplazamiento máximo a fijarse en tensiones máximas por acá, ¿cierto? Todos estos tienen el problema que son locales, son valores locales. Entonces, bueno, dependiendo de mi aplicación, yo tendré que escoger cuál me interesa más. Y como les decía, la norma energética es una convergencia global, ¿vale? Que también ustedes pueden verificar. Bueno, chicos, ya llevo aquí una hora hablando, no pensaba en extenderme tanto. Para cerrar ¿tienen alguna pregunta o comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí, Sí. pues, al usar esta ventana, ¿no genera el TXT o sí lo genera? Sí, bueno, o sea, un TXT como este que estamos hablando acá en esta carpeta, dices tú, como Sí, este. señor. Bueno, sí genera cosas, de hecho vamos a grabarlo para que vean qué es lo que genera. Genera por allá lo mismo, pero no es tan fácil de encontrar. Y en algunos modelos nunca lo vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo grabo esto, digamos que yo lo voy a grabar en la misma carpeta, vamos a ver cómo quedaría. Descargas, borrar. Vemos aquí la del Workbench para esa misma práctica. Workbench, grabémoslo como P1. Aquí tengo dos opciones. Bueno, esta es la de grabar todo el proyecto, ¿bien? Sí, profe, es que le di a abrir, le di a la carpeta. Tengo que guardar, perdón. Descargas, borrar, P1. Entonces yo lo grabo con el nombre del proyecto y él me va a crear
un fichero y una guía, o sea, un fichero guía y un montón de carpetas. ¿Qué significa? Este fichero WPG es súper chiquito, aquí no hay nada, simplemente como unos índices o unas guías que le van a decir cómo encuentra la información en todas estas carpetas, que hay muchísimas, una dentro de la otra, ¿vale? Y adicionalmente, si ustedes van a compartir estos ficheros con alguien, les recomiendo que no lo graben así, sino que lo envíen con esta opción que se llama, bueno, aquí así está la misma, Archive, que lo que hace es generar un fichero WP, Workbench Project, pero Z, es decir, comprimido. O sea, que coge eso y lo mete en un zip, básicamente. Pero tú lo puedes abrir directamente o sea, generó este. Este sí lo puedo mandar yo por correo electrónico sin problema, o compartirlo en un folder, etcétera, porque sé que no me va a poner problemas con ficheros embebidos. Si yo envío esto, pueden haber problemas a veces de que un fichero no se envió bien, que el path se volvió loco, que cuando lo abren allí no encuentra la información. Entonces, lo ideal es que cuando se compartan o cuando los archive, también para guardarlos, una vez yo termino de hacer el modelo, lo guarde así, WPZ, ¿vale? Y lo que me preguntas, pues por aquí en algún sitio estará el APDL de eso que acabamos de hacer. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo, creo que está por acá. A ver, uno de estos ficheros, esos... a ver, session files, no, era ahí, porque no lo veo. No, era en este, no sé por qué no está. A ver, global, front insist, mechanical. Ah, míralo por acá. ¿Cuál de estos es? Aquí también están los ficheros de output. Lo mismo de la ventana negra de la PL también va saliendo aquí, y adicionalmente esa ventana, bueno, aprovecho que lo estamos comentando. Esa ventana de output sigue existiendo porque realmente esta interfase es como un empaquetamiento de la PDL. Entonces la ventana negra está acá, que la vimos hace un momento. Solver output. Esto es lo mismo, pero ahora en blanco, de lo que vimos antes, ¿no? Esta es la ventana negra y luego volviendo a la carpeta para ver los comandos. ¿Dónde están? Esto es... Results. A ver si es este. No, este no es. Bueno, es este, pero cambia un poco, ¿vale? Cambia un poco. Miren, aquí está definiendo la geometría, la malla y otro detalle, aquí este llena muchísimo más de basura o de ruido. Miren que aquí está el comando de, por ejemplo, element type. Nosotros no lo definimos en el Workbench, ¿se acuerdan? Porque no lo pidió en ningún momento. Él lo creó automáticamente y utilizó el 183, ¿vale? Pero miren este detalle. Ah, no, de hecho, este es el elemento superficial, que era lo que les iba a comentar. Él crea el elemento de la superficie para mallar y aparte crea más elementos. Este 183, si lo miran, es un elemento lineal. Entonces, crea un montón de interfaces en las superficies para poner las cargas, para poner las restricciones. Utiliza, digamos, esta sintaxis para crear las topologías de elemento, ¿vale? Que también es válida, esta también funciona. Aquí está la misma topología de elemento. Por aquí tenemos los comandos del solver. Miren, análisis. Esta es la entrada al procesador, perdón, al menú solución. Define el ANSYS type. Luego tendremos la del postprocesador, por aquí abajo. ¿Dónde estará? Miremosla. Aquí salimos, resolvemos, ¿vale? Con solve. Aquí, mire, todo esto de arriba, en el APL que yo les mostré, no lo hago, porque no meto tanto ruido. Él sí lo está haciendo porque en Workbench hace muchas más cosas por allí para redondear el modelo. Allá solamente tenía solve y, perdón, slash solve y luego solve y listo, y finish, ahí salíamos. Aquí ya resolvió, tiene un montón de comandos para gráfica y, bueno, las gráficas no las tiene aquí, digamos, explícitas, ¿no? Porque las programa dentro de la interfase. Aquí entro al postprocesador, pero mira que yo no distingo aquí realmente que estoy montando en la GUI.
pero digamos que el postprocesamiento es lo de menos, porque tú ya luego le pides lo que necesites. La idea es que no lo recomiendo para aprender a usar el Workbench. Perdón, para aprender a programar el APDL. El Workbench no lo recomiendo para aprender a programar el APDL porque mete mucho ruido. Mete muchas cosas que pues los van a confundir. En cambio, si lo haces en el APDL, en Mechanical APDL, en la GUI esta que estamos viendo en las prácticas, sí lo vas a poder como seguir más fácil porque no tiene tantos comandos adicionales, ¿vale? Sí existe y es útil. Yo lo he utilizado algunas veces, por ejemplo, para verificar cómo está poniendo cargas o cómo está poniendo, por ejemplo, esto, ¿no? Que él utiliza elementos para transferir cargas adicionales. Es decir, él monta, ¿dónde está el mechanical aquí? Él monta sobre esta línea una capa de elementos adicional para transferir la carga. Eso yo en el otro no lo hago, entonces pues uno como se da cuenta cuando mira el fichero del Workbench que estamos revisando allí. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Voy a cerrar ya esto. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Bueno, de pronto no para resolver ahorita, para que Sí. podamos ingresar a la práctica. De pronto, Sí. si en las otras clases lo puede tener en cuenta, profe. Sí, cuéntame. Usted habló de los archivos STL que por defecto salen de las imágenes diagnósticas como de TAC y resonancia magnética. Sí. Sí. Yo sé que uno podría ahí en el ANSYS exportar como la nube de puntos, ¿sí? De una de Sí. esas tajadas de un corte y hacer como si fuera el estudio en 2D. Sí. ¿Eso de pronto lo podría explicar o sabe cómo hacerlo, profe? O sea, cortar el STL. Digamos, tengo una esfera, ¿cierto? Y yo Sí. quiero pasarle un plano a la esfera y asumir que ese es mi sketch 2D, pero que tenga la silueta de la esfera en ese corte y exportar esos puntos para poder hacer eso, el análisis solo en ese Vale. plano, ese corte de ese sólido. Bueno, pues, eso ahora mismo no lo tengo preparado, pero sí te digo cómo se hace. Espérate. Sí, yo sé que, pues ahorita para entrar a la práctica, pero si su merced Sí, de te doy pronto una para idea, hacer. te lo digo, cómo se tendría que hacer. O sea, tú cargas el STL, ¿cierto? En Space Claim, ahí yo usaría Space Claim, por ejemplo. Tú en Space Claim puedes importar STLs, Sí, señor. ¿vale? Para lo que tú quieres hacer, tú tienes que garantizar que existan nodos en ese plano, porque si tú lo mallas así a lo loco, si tú metes el STL y tú mallas, y cuando cortes la malla, él va a quedar, no va a tener nodos, o sea, no lo va a hacer uniforme, no va a ser como una cuadrícula perfecta donde haya una Y nube de es que puntos por cada plano, ¿cierto? Sino eso que es te lo va a que me ha quedar, pasado. Es que sí, uno vaya bueno, completamente roja sí. sin ningún De patrón. hecho, bueno, yo ya lo cerré, pero en un volumen, luego te lo muestro, pero en un volumen, cuando tú haces tú puedes aquí también ocultar en la solución 3D, ir ocultando por plano, ¿cierto? Y si tú lo has intentado, vas a ver que cuando tú cortas por un plano, él va cortando elementos y se ve la superficie como rugosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque él Sí, malló señor. los elementos no en un solo plano. Entonces, tú necesitas que por lo menos en el plano donde tú quieres, él coloque una nube de puntos, ¿cierto? Que haya elementos en esa superficie, donde todos terminen ahí. Muy Sí, señor. sencillo. Lo que tienes que hacer es, cuando vayas a mallar, garantizar que haya allí un corte, ¿cierto? La pieza está unida, pero realmente allí va a haber como una división en la malla, ¿cierto? Vas a tener los elementos, espérate, lo dibujo aquí, más fácil. Vamos a ver por qué. Así explicado como con palabras no es tan claro, ¿no? Bueno, lo que le estoy explicando a Manuel es que, por ejemplo, va a hacerlo en 2 dimensiones, ¿cierto? Tú importas un STL y te tienes esto, ¿cierto? Si tú lo mallas, por defecto, supongamos que la malla la hace, aquí lo hago así, pero digamos que lo hace a lo loco. Entonces, cuando tú quieras, él quiere coger este plano, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Cuando él oculte, pues,
y corte por allí o trate de extraer por allí, se va a dar cuenta que estos elementos hacen cosas como esta. Chan, 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 ¿cierto? Sí, eso Y es lo que ha pasado. entonces la superficie te va a quedar pues una superficie pues como con picos, ¿no? Entonces eso a ti no te sirve extraer eso. ¿Qué haces? El sólido cuando lo importas en STL, esto es un STL, es decir, por ejemplo un fémur, digámoslo así. No es un Sí. cuadrado, es un volumen tridimensional con 1000 formas, yo lo explico así para que se entienda. Entonces, tú importas el fémur y en el space claim pones un plano que divide ese fémur en dos. ¿Vale? Es la misma geometría, sigue siendo el fémur, tú aquí lo vas a agarrar, ¿cierto? Y aquí lo vas a traccionar, por ejemplo, pero va a funcionar porque realmente no estás creando más geometría, simplemente le estás diciendo que esos son dos volúmenes que están aquí pegados por esta línea, pegados, ¿vale? Listo, cuando tú lo malles, ¿el qué va a hacer? Va a hacer esto, mira, va a ser lo mismo, chan, 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 pero entonces aquí va a crear unos nodos y por este lado va a empezar con esos mismos nodos, ¿vale? Y aquí va a mallar al lado y lado a lo loco, pero en el medio sí te va a crear estos elementos en dos dimensiones, ¿no? Va a ser un corte, va a ser una superficie de elementos. Eso sí, cuando tú divides el sólido, esos son mallas conformes, digámoslo entre comillas, eso es lo que va a ocurrir. Entonces tú luego sí puedes decirle que te extraiga esa nube de elementos, ¿vale? Tú sí puedes luego extraer solamente esa superficie en el modelo. Eso es lo que tú querías hacer, ¿no? Sí, sí, señor, para solo evaluar un punto específico y no evaluar todo el sólido. Solo y trabajarlo en Un plano, 2D. no, un punto, no, un punto sería un plano específico. Un plano, sí, Exacto, sí. y no trabajar Exacto. todo el volumen en 3D, sino reducirlo a Exacto. 2D en ese plano y mirar los esfuerzos Sí, y ya como exacto, sí. claro. Esa sería la idea. Tú importas el volumen, le dices cuál va a ser el plano que vas a cortar y ahí divides con una línea o algo así el volumen, con split, tal cual. El comando es, bueno, en el Space Clean hay muchas opciones para hacer eso. Una de ellas es split. Ahí lo puedes ver. Si quieres luego te mando información sobre cómo hacerlo porque creo que tenemos Vale, un profe. PDF con eso y ya con eso tienes claro perfectamente cómo funcionaría, ¿vale? Vale, profe, sí, señor. Mándame un correo y me acuerdo, yo les envío incluso a todos para que lo tengan de una vez, el recurso con esa información. Pero la idea conceptualmente es esta, ¿no? Es seleccionar el plano, usar una superficie, pues, que miren ustedes, aquí la hice plana, ¿no? Aquí es una línea, pero también puedo cortar en el path que yo quiera. Yo puedo extraer, por ejemplo, un cilindro, ¿cierto? Yo puedo tener una geometría. Por ejemplo, tú tienes un hueso y tú quieres es mirar las tensiones en una región uniforme. Entonces tú dices, bueno, voy a troquelar allí, voy a mirar las tensiones en este cilindro y las miro en el plano del cilindro, ¿vale? O lo que vaya a mirar. Entonces, de hecho, lo que les iba a decir es que no sé si aquí estaba revisando, yo no me acuerdo si en el curso ya está compartido. No, este no es. Siempre me noto el que no es. ¿Dónde está? Aquí abajo. Hay un libro, a ver si lo tengo aquí, talleres, no, fatiga, no. Bueno, les voy a poner aquí un vínculo a un libro que yo le comparto a mis estudiantes normalmente, que es de operaciones con Workbench y tiene muchos ejercicios diversos, ¿no? Digamos que son muchas prácticas bien explicadas y que pues, no alcanzamos a hacer todas aquí, eso sería otro curso aparte, ¿vale? Pero ustedes pueden escoger la que les interese y allí pues sería como más fácil guiarse. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la práctica que nos toca hoy, ¿vale? Que es esta práctica 2. Les cuento, pues, bueno, aquí está el documento, lo vamos a revisar. Antes de comenzar, contarles que esta práctica es de problemas dinámicos, ¿de acuerdo? ¿Qué entienden ustedes por problemas dinámicos? Chicos, antes de que veamos. Temas variables en el tiempo o cambiantes de cargas, puede ser. Sí, variables en el tiempo, exacto. Bueno, ¿y qué más entendemos?
¿Qué tipos de problemas dinámicos han conocido ustedes? No sé, los de El del sismo. el sísmico, ¿cierto? Sí. Exacto, eso es un problema dinámico que también se puede abordar por aquí. Bueno, digamos que ANSYS tiene varias formas de resolver problemas dinámicos, ¿cierto? Primero, recordar que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos haciendo un problema estático, que sería K por U igual a F, ¿cierto? Esto es un vector de desplazamientos, un vector de fuerzas aplicadas y una matriz de rigidez. Ese problema es lineal, es un problema estático lineal de elasticidad, problema de formaciones. Yo puedo plantear en ANSYS diferentes tipos de problemas dinámicos, entre comillas. Aquí hablamos, por ejemplo, de impacto. Yo puedo pensar problemas de impacto. En este caso, bueno, no sé por aquí si lo tengo abierto. A ver, miremos. Ahí hablaríamos de diferentes impactos, ¿no? Dependiendo de la velocidad. Si son impactos de alta velocidad, aquí tenemos Autodin, ¿vale? Que es uno de los módulos, va a explicarlo aquí más bien, para no estar cambiando. Entonces, dependiendo de la velocidad, pues tenemos, por ejemplo, Autodin, que en geotécnica y en algunas aplicaciones lo utilizan, por ejemplo, para modelar lo que son explosiones, ¿cierto? También sirve, por ejemplo, para modelos de balística. Si nos bajamos un poco la velocidad y no es tan alta, ya empezamos a ver problemas de dinámica explícita, y ahí es cuando yo les comentaba que, ¿se acuerdan que apareció por allá alguna vez una licencia de LS-DYNA? Es una de las cosas que compró y que ha implementado en el módulo de dinámica explícita. Entonces, estos son problemas, por ejemplo, de una esfera golpeando otra, problemas de impacto Charpy, problemas de cosas que chocan con otras a una velocidad relativamente alta y hay una energía asociada, ¿cierto? Entonces, esto es dinámica explícita. Dynamics. Así se llama en la interfaz. Esta cosa escribe horrible hoy. Bueno, entonces, pero esto no es lo único que podemos hacer. Resulta que hay otros tipos de problemas dinámicos que también se pueden modelar. Yo les había también hablado, por ejemplo, de problemas de fatiga, ¿vale? Hay unos módulos de Encode Design for Life que me permite tener la influencia de problemas con cargas alternantes que pueden ser armónicas o no armónicas, que cargas que son constantes en el tiempo, o sea, armónicas en el tiempo o que son variables como las cargas de un vehículo en carretera, en conducción. Ese es otro tipo de problema dinámico, pero en general esta práctica aborda un problema que hace referencia a cargas que no son transitorias, sino que son cargas armónicas y están asociadas a una respuesta en frecuencia. Entonces, ¿alguien ha escuchado de resonancia? Sí. ¿Se acuerdan del problema de resonancia? ¿De dónde venía ese problema? ¿Cómo se los habrán explicado? Digamos que pensemos en una masa que tiene un resorte, que está apoyada, ¿cierto? Y que tiene una carga aplicada, ¿vale? Ese problema dinámico está referenciado o está definido por una ecuación que asocia la masa por la aceleración, que son las derivadas, o sea, la segunda derivada, velocidad, aceleración, ¿vale? Eso es función del tiempo, más la rigidez del resorte por esos desplazamientos
desplazamientos, que también pues, son la función del tiempo, ¿vale? Y eso, digamos que lo podemos igualar a la carga aplicada o lo igualamos a cero, ¿vale? ¿Qué habíamos dicho de la resonancia? ¿O qué habíamos dicho de la vibración en estado libre? Si esto empezaba a vibrar esta masa, iba a tener una oscilación que iba a ser un armónico, ¿vale? Donde la solución de ese problema iba a poder expresarse como una función trigonométrica que me describía ese movimiento, ¿cierto? Era función del tiempo más unas constantes, ¿vale? Era una función trigonométrica que era con constantes a, b y una variable omega que básicamente era descrita como la raíz cuadrada de esto que tenemos acá, ¿vale? Entonces, eso allá a ustedes, cuando se los explicaron, les decían que, bueno, esa respuesta armónica de la superficie, de la masa conectada al resorte, estaba asociada a esta omega, y esta omega, en principio, para esa estructura de un grado de libertad, era la frecuencia natural de ese sistema, ¿cierto? Frecuencia natural. ¿Lo recuerdan? ¿De alguna cosa les suena? Sí, son como los ejercicios de ecuaciones diferenciales discretos que uno resuelve por sistemas Sí. discretos. O es muy Exactamente. aplicado en estructuras cuando Sí. se quiere ver la disipación de la energía o los modos de vibración de la estructura. Exactamente. Entonces, miren lo que sucede. Esto es para un solo grado de libertad, ¿vale? Esto es para un solo grado de libertad. Y bueno, digamos que esta frecuencia natural es la que me indica, sí, está asociado a cómo disipa la energía. ¿Y qué sucede? Que si yo pongo, por ejemplo, este sistema con una carga excitada a que vibre a esta frecuencia que yo calculé, miren que esto es propiedad. Esto sale, mire que aquí no puse ninguna carga, ¿cierto? O mejor dicho, en este sistema no puse ninguna carga. Si aquí en vez del 0 pongo una carga, ¿vale? Pueden pasar varias cosas, pero sin la carga yo resolví esta frecuencia natural y me da una propiedad que es intrínseca, digamos, que a la masa o a la geometría y masa del cuerpo. Es decir, los cuerpos tienen unas frecuencias naturales asociadas que indican cómo van a disipar la energía. Si yo pongo ese cuerpo a vibrar a esta frecuencia natural, es cuando entramos en resonancia, ¿cierto? Es decir, en esa frecuencia, el cuerpo, ¿qué hace? Almacena energía, ¿vale? Almacena energía, no la disipa, la almacena y va a incrementar sus deformaciones o su... Sí, físicamente él va a empezar a amplificar sus desplazamientos, ¿bien? Y él almacenará energía hasta que en el estado de resonancia se supone que eso continúa hasta que se destruya, ¿vale? Es un estado, digamos, que hay que tener cuidado. Entonces, las máquinas o incluso las estructuras se tienen que diseñar muchas veces bajo ciertas condiciones que tengan cuidado de evitar las frecuencias de resonancia del sistema, ¿cierto? Cuando diseñamos máquinas, por ejemplo, todas las máquinas pasan por frecuencias de resonancia. Los motores y todos los carros, todo eso, pues uno cuando los enciende se nota que tienen unas zonas donde él está haciendo algo raro, ¿no? No es lo mismo, digámoslo así, pero explícitamente cuando encendemos las máquinas uno nota que como que se va a desbaratar, ¿no? El motor de un carro suena muchísimo, etcétera, porque él está pasando por muchas frecuencias bajas de resonancia que se supone que yo las diseño para que no se quede ahí, ¿vale? Se supone que yo tengo que tener cuidado de que pase rápido por esas zonas y luego llegue a frecuencias o llegue a, más bien sí, a un, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. A un régimen de operación donde no esté cerca de frecuencias naturales, porque ahí podría liarse la cosa, ¿vale? Entraría en resonancia. Bueno, eso es lo que ustedes ya quizás conocen de sistemas dinámicos, un solo grado de libertad, un modelo simple masa resorte. Nosotros aquí vamos a plantearlo no para un solo resorte, sino para los muchos resortes
que les había contado que vamos a trabajar. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Ese sistema K por U igual a F, que tenemos aquí montado. Bueno, voy a poner la F, aunque ahora la voy a borrar otra vez. Ese sistema lo voy a emplear para incluir la matriz de masa, ¿vale?, del material multiplicado por las aceleraciones, ¿vale? ¿Qué más tendría el sistema dinámico? ¿Alguien recuerda algo más que nos estemos olvidando? El coeficiente de amortiguación. Vale, sí, ahora no me deja borrar esto acá. Listo, ya. Vamos a ver si me deja. Claro, el sistema dinámico completo, bueno, tiene la aceleración, tiene la rigidez o este comportamiento K por U, que es desplazamientos por constante del resorte, digámoslo así. Y aquí me faltaría una derivada, ¿cierto? Que completo sería esto así. Igual a algo. Bueno, como les dije, va a ser cero, va a ser otra cosa. Listo, entonces, digamos que teóricamente es el sistema dinámico completo, ¿vale? Donde tenemos los desplazamientos por la rigidez, velocidades por una matriz de amortiguamiento y las aceleraciones por la matriz de masa. Entonces esto, cuando yo lo tengo que resolver, por defecto vamos a decir que esta matriz de amortiguamiento, la disipación de energía por disipación interna es muy baja, despreciable, no la voy a considerar, ¿de acuerdo?, para sistemas en vibración libre, y me quedo entonces sin carga. Entonces voy a poner esto en cero para hacer el análisis de frecuencias naturales, y finalmente resuelvo este sistema por M aceleración, K por U, donde la idea, bueno, yo voy a poner esta M como una matriz de masa agrupada o, ¿cómo se llama? Lumped. Sí, agrupada, digámosle así, donde concentrada, matriz de masa concentrada, donde pues la dividiré por la K, dividiré K por esa matriz y me queda un sistema que en álgebra lineal ya puedo resolver. ¿A alguien le suena ese sistema? ¿Cómo se llama ese problema de álgebra lineal? Lo voy a copiar aquí de forma genérica. Por el vector. Mantengamos el vector, el nombre del vector. Esto es una matriz por un vector, va a ser igual a unos coeficientes por el mismo vector. Lo de los valores propios y ¿cierto? Sí, cuando yo agrupo todo esto con la de los matriz concentrada. Eje vectores. Exactamente. Entonces, digamos que esta práctica, ¿de qué va? De, primero, tratar uno de los 4 problemas fundamentales de álgebra lineal, que tenemos 4, donde tenemos la descomposición, LU, que es el que hicimos para K puro igual a F, resolver un sistema lineal normalito, ¿cierto? Tenemos ortogonalización, que es otra representación de las matrices. Mejor dicho, los problemas de álgebra lineal es coger una matriz A y cambiarle la forma, ¿cierto? Cambiarle la forma. Yo quiero, de esa información que tengo en A, quiero ver cosas. ¿Qué cosas puedo ver? Pues cuando la veo así, pues estoy viendo, digamos, la solución de un sistema lineal. Cuando la expreso como un sistema de ortogonalización, pues estoy viendo sistemas que representan 2 matrices, la misma información que A, pero son sistemas ortogonales, ¿cierto? Puedo hacer el que estamos viendo acá, que es bueno, pongámoslo con lambda, una matriz así, perdón, sí, lambda, donde esto lo que hace es decirme, bueno, esta matriz A que tiene mucha información, la voy a expresar como una matriz que tiene dimensiones menores, ¿cierto? Es decir, toda esta información, que puede ser mucha, la simplifico a escalares operando vectores, ¿vale? Estos son vectores y estos son escalares, y esos tienen el nombre de eigenvectores y eigenvalores, ¿cierto? Entonces, me permite reducir la información de A a un sistema más que lo va a interpretar distinto. Particularmente para nosotros, cuando resolvemos esto, esa información van a ser los eigenvectores, van a ser los modos de vibración A
los eigenvalores, que son las frecuencias naturales. Es decir, este problema de valores propios, que es el que vamos a resolver, me va a cambiar el sistema que tengo de masas, resortes, y recuerden que la amortiguación no la vamos a poner, me lo va a cambiar a un sistema donde lo que voy a ver es la información de frecuencias naturales, que serían estos valores, y los vectores como vibran a cada frecuencia, ¿cierto? Ahora hablaremos cuántas tendremos, pero básicamente esa es la idea. Y luego el último problema, que también pues, puede que lo hayan visto por allí, era el de descomposición en valores, Singular Value Decomposition, ¿no? SVD. Entonces, esos son 4 problemas de álgebra lineal, y en esta práctica nos enfocamos en este, ¿no? En cómo de la representación para hacer una cosa que vamos a llamar análisis modal, ¿vale? El análisis modal es resolver el problema de eigenvectores e eigenvalores para un sistema mecánico, por ejemplo, con el propósito de obtener las frecuencias naturales y modos de vibración, ¿bien? Y que es la antesala a la resolución de un problema dinámico, donde puedo tener una respuesta transitoria con una carga armónica, una fuerza que cambia en el tiempo y que implica una respuesta en frecuencia, ¿cierto? Entonces, para el análisis armónico, pues yo puedo hacerlo completo como veremos en la práctica, o como les dije, esa es una de las prácticas finales, puede que la cambiemos o no. Si ustedes la llegamos a cambiar y la quieren hacer, igual allí está el contenido y yo les puedo contestar, pero la idea es que en esa práctica resolvemos primero un análisis modal para entender cómo vibra la estructura, y luego le podemos poner cargas armónicas para que junto con ese análisis modal, una vez sabemos cómo funciona la estructura, pues ver cómo responde también a una carga determinada, ¿cierto? Entonces, esos son como un análisis de 2 pasos, y en el día de hoy pues comenzaremos el primer paso, que es un análisis modal para resolver problemas de valores propios, vectores propios, frecuencias naturales de lo que vamos a resolver. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Entonces ahí vamos ya a la práctica que tenemos acá, ¿vale? Entonces les explico un poco también el documento. Aquí vamos a trabajar una celda de carga de una máquina, por ejemplo, una MTS, una máquina de ensayos de tracción. Esta celda funciona para problemas de fatiga, como la que tenemos en mecánica. La idea es que tú aplicas cargas normales, es como una especie de mecanismo de medida donde tú tienes cargas aplicadas y te permite, mediante galgas y un dispositivo de medida, pues entender cómo son las deformaciones, cómo son las cargas que se están aplicando, midiendo las deformaciones que ocurren en esta estructura sujetas a las condiciones de contorno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de la práctica? Primero, verificar que esta celda de carga funcione, o que aguante pues las cargas aplicadas con un ensayo estático, es decir, hacer lo que hicimos en la primera, tensión de von Mises, por ejemplo, ¿vale? Mirar cuánto es la tensión de von Mises en las zonas críticas. Eso es sencillo. Para esa primera parte, como la geometría tiene ejes de simetría, ¿qué vamos a modelar? Vamos a modelar solamente un cuarto de la celda de carga. ¿Listo? Luego nos dicen, esa celda de carga va para una máquina de fatiga, entonces necesito saber cómo son las frecuencias naturales para garantizar que trabaje al 70% de la primera frecuencia natural, ¿cierto? Que no se supere ese rango, porque ¿qué va a suceder? Cuando llegue al 70%, pues las deformaciones van a incrementarse por acumulación de energía, y pues digamos que si esto está midiendo algo, no lo va a medir bien. Y adicionalmente, bueno, y lo otro que íbamos a hacer en la parte estática, que se me olvidaba, adicionalmente, en la parte estática vamos a tratar de encontrar la posición dentro de esta circunferencia, dentro de este arco, la posición donde debo poner una galga para cancelar posibles
ruidos causados por cargas transversales. Es decir, ¿eso qué significa? Ese no está explicado en el documento, ¿vale? Ese lo explicaremos en clase. Cuando terminemos la primera parte estática, yo les mostraré cómo se hace. Supongamos que tenemos esa estructura, ¿vale? Entonces, él está sujeto a cargas axiales. La idea... Ahora... me deja coger el color. Bueno, lo hago con este mismo color. Esta es carga normal y la máquina funciona para cargas normales. La idea es que nos digan si existe una carga transversal, en qué punto de este arco, ¿vale? De este arco S, en qué punto debemos poner un sistema de medida para que electrónicamente se puedan cancelar las deformaciones asociadas a esta carga transversal. Allí que vamos a mirar que en este contorno las tensiones, si esto va desde 1 hasta 2, si estamos aquí y terminamos en 2, en este punto las deformaciones circunferenciales, ¿de acuerdo?, van a cambiar desde un estado de compresión, desde un estado de tracción a un estado de compresión, ¿vale? Aquí en esta zona, cuando yo aplique la carga axial, aquí vamos a tener compresión, ¿cierto? Y por aquí va a haber una flexión, por aquí van a haber, tensiones por la flexión, ¿vale? Entonces, ese cambio, cuando solo hay carga axial, implica que hay un punto con deformación cero, porque va a pasar de la zona positiva a la zona negativa. La idea es que en ese S igual a 0, ¿vale? En esa posición del contorno, si tengo un valor distinto de 0, es porque allí hay otra carga distinta a la carga aplicada normal. Entonces la idea es buscar ese punto y allí pondríamos un sistema de corrección, ¿vale? Luego, eso es el problema estático. Para el problema dinámico, nosotros, para calcular las frecuencias naturales, primero tendremos que tener en cuenta la densidad, porque, bueno, aquí está, ¿dónde está la densidad? La densidad, aquí. Primero, tener en cuenta la densidad, porque como les mostré, el problema dinámico debe calcular la matriz de masa concentrada, ¿cierto? Entonces, con esa propiedad de densidad y conociendo el volumen que se mallará, pues entonces él puede calcular la masa de toda la celda completa. Ahí no me sirve un cuarto de circunferencia porque, bueno, no la tengo dibujada. Ahí lo tenemos que hacer sobre la celda completa, sin cargas, porque los modos de vibración, digamos que no pueden estar restringidos a un cuarto de la geometría, sino que dependerá de toda la geometría. Ahí la geometría, cuando empiece a vibrar, pues los primeros modos vamos a ver que son modos muy sencillos, vibrarán X, vibrarán Y, pero a partir del segundo pues ya va a empezar a hacer rotaciones, va a empezar a tener deformaciones no asociadas X e Y, sino que se cambiará bastante la forma y necesitamos la geometría completa, por lo cual reflejamos el volumen, la superficie, en los dos ejes de simetría, recuperamos el volumen completo y hacemos un análisis modal que dependiendo de su versión, a ver cuál tengo en este fichero. Bueno, aquí por ejemplo sale subspace. Dependiendo de su versión, puede que esté subspace disponible o no. En caso de que no esté disponible, utilizamos block lanzos, que esa también estará disponible seguramente. Esa sí estará disponible seguramente. Y aquí con esto lo que hacemos es calcular los primeros 5 modos de vibración y sus primeros 5 frecuencias naturales. Entonces, por ejemplo, en esta interfase, que va a ser muy similar a la que a ustedes les aparezca, les pedirá que les indiquen, puede que les indique block lanzos o subspace, los límites de frecuencia en los que van a buscar. Pueden buscar de 0 a 5000, creo, por ejemplo. ¿Cuáles son las que obtuvimos por acá? Tenemos los límites. Sí, de 0 a 5000, de 0 a 7000 serían las 5 primeras. ¿Qué sucede con estos parámetros de aquí? Me dice, aparte de calcular las frecuencias naturales, yo aquí le digo cuántos
frecuencias y cuántos modos. Los modos son los vectores propios, ¿cierto? Los modos de vibración, cuántos valores propios y vectores propios quiero sacar. Y en esta opción de aquí, con cálculo de expansión de elementos, lo que le estoy diciendo es que aparte de que me calcule esos modos de vibración, también me calcule las tensiones y deformaciones en cada modo. Entonces, si ustedes quieren graficar luego cómo sería gráficamente, porque esos valores no tienen mucho sentido, porque pues como les dije, eso se va acumulando en ese estado de resonancia, pero digamos que para ver más o menos la distribución de deformaciones y tensiones, ustedes le activan aquí que calcule eso y que se los dé para los 5 primeros también, para que luego puedan graficar las distribuciones de los mapas de calor en los diferentes modos de vibración. Bien. ¿Cuántos modos puedo extraer? Eso ya depende de mi problema numérico. Entonces, cuando bueno, aquí tengo una malla, ¿cierto? Dependiendo del número de nodos, yo podré extraer tantas frecuencias. ¿Cuántas frecuencias naturales tiene una pieza? A ver si alguien recuerda. ¿Alguien lo recuerda, no? Bueno, pues hay infinitas frecuencias naturales, ¿cierto? Para una mecánica del medio continuo nos dice que hay infinitas frecuencias naturales para un sólido, pero en elementos finitos vamos a poder extraer tantas frecuencias naturales como número de grados de libertad tengamos. Entonces eso dependerá del número de nodos de la malla. ¿Listo? Pero bueno, aquí no hay problema porque tendremos, perdón, ¿dónde está la gráfica? Vamos a extraer solamente los 5 primeros, que son las frecuencias más bajas y van aumentando. Aquí tenemos la respuesta, de hecho. La primera frecuencia es baja y luego va aumentando hasta el número de frecuencias que cortemos la extracción, ¿vale? Y va a coger esa matriz y les va a decir, bueno, me pidieron 5 frecuencias, resulta los 5 primeros valores, vectores propios y valores propios. Ya en la práctica hay una diferenciación entre el vector propio de la matriz como tal, matriz de rigidez, y la frecuencia natural en función de esa raíz cuadrada K partido por M. Digamos que están relacionadas, pero no es directamente el mismo valor. Pero bueno, digamos que allí vamos a poder extraer las frecuencias naturales en la interfase directamente. ¿Listo? Si yo extrajera de ANSYS la matriz de rigidez y la procesara con la matriz de masa, hiciera la operación, pues, y resolviera en MATLAB el vector propio y valor propio, me daría algo parecido, pero tendría que escalarlo con lo que les comentaba, pues, de la masa, ¿vale? Para que me dé exactamente lo mismo. ¿Qué otro detalle para comentar? A ver, por aquí que tengo anotado. Listo, entonces, bueno, resumiendo, aquí haremos análisis estático. Para la parte de la galga revisaremos lo que es sistemas coordenados polares y diferentes al cartesiano. Luego haremos el análisis modal para la parte dinámica, ¿de acuerdo? Comencemos, chicos. Bueno, ahí si quieren comencemos leyendo un poco y lo realizaremos realmente, parece que la próxima clase. Les voy a dejar este tiempo entonces para que lo empiecen a revisar. La próxima clase, cuando paremos en la parte estática, me avisan para explicar un poco cómo es el procedimiento del cambio de coordenadas. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Ya quedan, son las y 43. Trabajemos 5 minutos si quieren y luego ya podemos dejar la clase. Perfecto, profe. Empiecen a mirar el documento, qué preguntas tienen, aclarar las cosas y bueno, ya la siguiente será la de desarrollarla.
Profe, aprovechando un poquito el espacio y esa parte Sí, de la cuéntame. clase, ¿sí? Es una consulta. El profe Jorge Chacón te envió el documento de la convocatoria, que a mí Eh, no me lo envió para revisarlo. el documento de la convocatoria. No, no te entendí, Alejandro. Cuéntame otra vez, perdona. Sí, la convocatoria que le aprobaron, la de MinCiencias. Ah, no, no me manda el documento, se lo voy a pedir por correo. Espérate, lo Ah, voy a... sí, es que yo se los he solicitado y no me lo ha facilitado a mí tampoco. Entonces pensé que de pronto sí estaba por allá disponible. No se lo... No, el Jorge hay que estar detrás de él porque él se le va a veces, tiene mucha Sí, cosa. me he percatado, sí, sí. Bueno, Alejandro, sí, ya mismo le estoy escribiendo, pero también le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Listo, Alejandro, me dice que lo manda esta tarde, que ahora está en clase. Entonces, Ah, listo, ya profe. quedamos pendientes. Si esta tarde no manda nada, me acuerdas otra vez y pronto, si puedes, por favor. Listo, sí, Pero señor. sí, toca cogerlo así, decirle hasta que no lo mande. O si no, yo mañana recuerdo darle en caso tal, Sí, pues vengo sí, 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 mañana. exacto. Dale, perfecto.
Bueno, chicos, entonces vamos a dejar por hoy así y nos vemos la próxima clase, ¿de acuerdo? Perfecto, profe, sí, señor. Yo la- Profe, que esté muy bien. Listo, chicos, hasta luego. Hasta luego todos.